Entonces iniciamos la clase de cuerpos rígidos. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es algo justamente rígido, que es un cuerpo que está moviendo en forma rígida. Bueno, pero ¿cómo puede ser que se mueva en forma rígida? Sino que está quieto y se va moviendo. Por ejemplo, esta esfera, por el método del odógrafo, ya vimos que era una rotación, digamos. Una rotación es, muevo una rueda, muevo, qué sé yo, a ver, muevo un cilindro, muevo bastantes cosas, pero están quietos, digamos. Entonces vamos a ver rotación de cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido es un sistema en el cual un disco gira y la distancia entre dos partículas cualesquiera permanece fija. Es un modelo que no tiene una forma definida porque no cambia. Entonces ahí tenemos la primera relación que ya hemos visto en la clase pasada o hace dos clases, que el θ era igual a S sobre R. Entonces recordando, entonces vamos a poner acá, θ era igual, el ángulo θ se calculaba S sobre R, digamos. Entonces, ¿ese qué era? El arco ese famoso, el arquito de circunferencia, del donde el R era el radio y el θ el ángulo. Entonces, si yo tomo cualquier S1, R1, voy a tener, y la unidad de esa va a ser el radian. ¿Estamos? Por eso a veces aparecía, la velocidad aparecía radian sobre segundo, por ejemplo. ¿Qué es el eje de rotación? El eje de rotación es el eje perpendicular que pasa por O y es el centro del cuerpo. Yo tengo, por ejemplo, disco, y entonces yo paso un eje por el medio, este se va a llamar eje. Más enseguida vamos a ver el teorema de Steiner, que el teorema de Steiner dice que el teorema de los ejes paralelos, que ya lo vamos a ver enseguida, que se trata más o menos de ejes. En un pequeño tiempo delta t, podemos ahí hacer las derivadas, hacemos algunas comparaciones que son similares a que vimos en cinemática. Por ahora estamos viendo cinemática de cuerpo rígido, sería entre comillas. Entonces acá tenemos lo que se llama la velocidad angular, aparecemos. Una revolución o vuelta es el delta de S, es 2pi por R, y el desplazamiento angular es el delta de θ, 2pi por RI sobre RI, 2pi por radianes, 360. Un radian es aproximadamente 57,296 grados. Entonces, un radian es igual a 57,2, no sé cuánto era, 296 grados. Estamos aproximadamente, ¿no? Este es un radian. Un radian entonces 57,296 grados. Y también tenemos lo que se llama la aceleración angular. O bien un radian es 180 sobre pi, también es otra forma de aproximar, digamos, si queremos obtener varios decimales, digamos. Entonces tenemos la velocidad angular, que la velocidad angular es el W del diferencial de θ sobre el diferencial del tiempo, y la aceleración angular, que es el alfa, igual a la derivada segunda del θ, digamos, del ángulo, digamos, sobre el delta del tiempo, o la derivada misma de la velocidad angular. Eso para modo de repaso, digamos, para antes de entrar a lo que vamos a ver, antes de ver rapidez lineal, digamos, vamos a ver ciertas cosas. Bueno, la velocidad angular puede ser positiva o negativa, la rapidez angular siempre mayor a 0, eso tener mucho en cuidado. La velocidad angular puede ser positiva o negativa, ¿por qué? Porque puede girar para acá, en contra de las manecillas del reloj, o bien con las manecillas del reloj, ¿entendés? Por eso la velocidad angular puede ser positiva o negativa, porque puede girar dependiendo de cómo sea. Pero la rapidez, que es el módulo de la velocidad, siempre es positivo. Eso tenerlo en claro. ¿Estamos? Sí. Todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular. La velocidad angular es positiva si el cuerpo gira en dirección al θ creciente. O sea, si es así, digamos, es mayor a 0. Si lo hace en contra, o sea, decreciente así, es menor que 0 la velocidad angular. Entonces, bueno, ahí tenemos otras relaciones. Que si R por θ, la velocidad es R por W, pero W, omega, mejor dicho, era la velocidad angular. No solo eso, sino que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el R.
¿Estamos? Todo eso resulta de derivar. Yo derivo acá por ti con respecto al tiempo, y bueno, me sale esto. Y lo otro derivo con respecto al que estaba ahí. Ecuación de movimiento angular, bueno, ahí tengo un resumen, digamos que las mismas que cinemática, nomás que le clavas el omega, el tita y el alfa. En vez de ser aceleración angular, velocidad angular y tita, el ángulo. Ahí pasamos rapidez en la rotación. La rapidez lineal en la rotación dice cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, digamos, todas sus partículas se mueven en una trayectoria circular. El círculo se encuentra en un plano perpendicular al eje. Es lo que te decía yo. Entonces, supongamos que tengo un dibujito, a ver. Supongamos que tengo un dibujo. Insertar dibujo. Vamos a ver un dibujo acá. Si yo tengo el cuerpo, tengo un palo, qué sé yo. Entonces, si yo giro para acá, digamos, es lo que te decía yo. Si gira para allá, la velocidad, ¿cómo va a ser? La angular. Va a ser positiva porque el ángulo se va incrementando, ¿entendés? En cambio, ¿Esto está relacionado con el torque? eso lo vamos a ver más enseguida. Ya te estás adelantando. Pero claro, el torque, la regla de la mano derecha. Sí. Positivo. Entonces, y ahí, bueno, ahí tenemos el gráfico, digamos, de cómo es el mismo. Y acá tenemos, bueno, otro gráfico que es de la velocidad tangencial, perdón, de la aceleración tangencial. Obviamente, tenemos una aceleración radial. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular, entre comillas, digamos. No es tan circular, digamos. Si yo tengo una radial que apunta al centro de acá, digamos, la aceleración propiamente dicha y la aceleración tangencial, digamos. La velocidad es R por W, digamos, por omega. La El tangencial sería omega es la perpendicular velocidad que al... va girando. Decime. La tangencial sería perpendicular. Exactamente. Por eso es tangencial. Y es perpendicular. ¿Cuándo va a ser perpendicular? No sé si te acordás cuando vimos allá por movimiento circular, ahí vimos cuando era perpendicular, digamos. Acá este ejemplo de la aceleración tangencial, ¿cómo se llama? Es perpendicular. Es como, en este ejemplo, digamos, aparentemente es perpendicular a la radial, ¿entendés? Aparentemente. Puede haber otro ejemplo que no lo sea, digamos. Yo creo que acá tengo, bueno, este no. Yo creo que había otro. No tengo otro dibujo. Más adelante lo vamos a encontrar seguramente. Cuando veamos una roldana que se está cayendo, digamos, ahí vamos a ver. Energía del movimiento de rotación. Bueno, la energía del movimiento de rotación, y ahí empezamos ya un poquito a jugar con los momentos. Nosotros habíamos visto anteriormente el momento lineal, que era el P. ¿Estamos? Ahora vamos a ver lo que se llama momento de inercia, momento de inercia, momento también creo que se llama, momento de una fuerza, que es el torque, momento cinético. El movimiento cinético, digamos, es como el angular, digamos. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver enseguida. Llamamos momento de inercia cuando tenemos varias masas a distancia R1, R2. La masa yésima de una distancia yésima, las partículas M, tienen que estar todas en el mismo plano RI. Distancia perpendicular, tiene que ser perpendicular porque es la menor distancia, obviamente. Entonces nos va a quedar que la energía cinética es igual a la sumatoria de un medio de MI RI cuadrado W cuadrado. Bueno, si no se entendió, lo vemos ahora. No te preocupes. Puede ser que cada uno tiene su fórmula, que no, el disco, la esfera maciza. Eso, claro, cada uno tiene un palo incrustado, eso depende. En el libro está, digamos, hay un montón, digamos, que se deducen por medio de integrales. Se deducen todo por medio de integrales. La energía cinética, dijimos que era la sumatoria ¿de qué? Era la sumatoria de un medio. No está en matemáticas. Macana, no está en matemáticas. Ahora vamos a ver. Energía cinética. No, me olvidé de cerrar el WhatsApp. Energía cinética es un medio. Perdón, la sumatoria, antes de empezar, la sumatoria de un medio M sub I
Cierto que tenía otro por acá, yo, ¿dónde está? Tanto acero que no me quiera borrar. Borre más. De los M sub I, R sub. Y el omega al cuadrado. Ya me está volviendo el omega, que ¿El es la R también al velocidad angular. cuadrado? ¿Cómo? ¿El R también es al cuadrado? El R, sí, el R al cuadrado. Sí, tienes razón, ya me estaba olvidando. Claro, ahí está. Entonces tenemos ahí que la sumatoria de un medio de las masas I, R I cuadrado, W cuadrado. ¿Esto cuándo pasa? Cuando las masas son puntuales, son masas, una masa, dos masas, tres masas, cuando son casos discretos. Si no tenemos casos discretos, ya tenemos que pasar a una integral, poner. ¿Por qué? Porque ya son varias masas, y es una masa continua, digamos. Como este caso discreto, no va a tener mucho problema. Entonces tengo las masas sub I y tengo RI, que son la posición, digamos, donde está cada masita, perpendicular, hay que acordarse, y el omega, que es la velocidad angular con que va a girar cada masa. ¿Ok? Va a girar, en realidad no cada masa, sino la masa, digamos, entera, digamos, todo el cuerpo, digamos. Y sacando factor común, tenemos acá una expresión, digamos, el 1/2 podemos sacar afuera. Si sacamos afuera el 1/2, y esta, mira, es curioso esto, porque el 1/2 podemos sacar afuera, y el omega al cuadrado también, porque no depende de qué, de la sumatoria. Acá, claro, acá tendría que haber puesto yo la otra sumatoria. Yo te voy a decir por qué. Porque depende solamente de I. ¿Estamos? Entonces, si yo saco el 1/2 afuera, si yo saco el 1/2 afuera, y esta expresión, uy, ahí está, la dejo ahí entre paréntesis, digamos, y esta omega al cuadrado no va a hacer falta, digamos, porque no depende de la sumatoria, digamos. Esto que está acá es el famoso y popular momento de inercia. ¿Estamos? Y cumple la definición justamente. El momento de inercia es todo el chorizo que está acá. Entonces vamos a hacer acá. Energía cinética es igual a 1/2 de todo este chorizo de sumatoria, pero este se va a llamar momento de inercia. Entonces la energía cinética es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Are you okay? Bien. Yes. Entonces tenemos acá cosas interesantes, que si el R aumenta, ¿cómo se llama? El momento de inercia aumenta. Si el R es constante y el I es independiente, bueno, no cambia el sentido, digamos. La inercia es rotacional, justamente. Mientras más momento de inercia haya, más difícil será de detenerlo y empezar a, ¿qué es acá? No sé qué es. Bueno, la cosa es, bueno, es un detalle, no hay problema. Lo que sí me interesaría a mí es ver la fórmula de momento de inercia. Y ahí ya pasamos a tu famoso torque. Pero primero repasamos la energía potencia gravitacional de un cuerpo externo, digamos, del centro de masa era este. Momento de fuerza y momento de inercia. Ahora vamos a tener en cuenta dos cosas. Vamos a relacionar tanto el momento de una fuerza con el momento de inercia. El momento de una fuerza, el famoso torque o torsión. Hay que decir torsión, digamos. Más en física 2 lo va a ver como torsión también, porque bueno, ahí ves torsión de la parte de magnetismo, sobre todo, digamos. Sea un disco que descansa un plano sobre una superficie horizontal, tenemos y hace girar aplicando en el borde. Entonces tenemos acá lo que se llama la línea de acción. Si hay una fuerza para acá y otra fuerza de acá, esta línea se va a llamar línea de acción. ¿Por qué? Porque es la línea que actúa la fuerza. ¿Estamos? Pero si yo tengo arriba y abajo
¿cómo se dice? Otra fuerza que tira de acá y acá, lo van a hacer girar al disco. Estamos, es como algo medio raro. Yo tengo mi vaso acá y yo tiro para acá, va a querer hacer girar acá y tiro para acá, es como que va a querer hacer girar. ¿Entendés? Y va a hacer girar alrededor de un eje. ¿Estamos? Si yo hago para acá, esto va a ir para allá y esto. La distancia perpendicular entre la línea de acción de una fuerza y el eje de rotación se llama brazo de palanca. ¿Cómo se llama? Brazo de palanca. Eso es muy importante. Entonces, vamos a replicar este dibujo. Vamos a volver a ver. Y tenemos el producto de una fuerza por el brazo de palanca, lo que se llama torsión o torque. Y ahora lo vamos a ver en la figura. Esta figura lo vamos a volver a repetir allá. A ver, vamos a ver si nos sale. Porque ahí está medio feo, digamos. Lo vamos a ver. Esperemos que se abra el GeoGebra. ¿Dónde está el GeoGebra? Okay. Lo vamos a construir paso a paso para que entendan. Ahí no se ve muy bien, digamos. Entonces, la distancia perpendicular entre la línea de acción de una fuerza y el eje de rotación es el brazo de palanca. Ese es el brazo de palanca L o R, algunos lo mandan. Entonces vamos a hacer una circunferencia fea, digamos. Super. No me importa los ejes. Y no me importa. Bueno, este sí me va a importar porque vamos a hacer otro chiquitito, pero con línea de punto. ¿Qué pasó? Se me clavó. Está medio lagueada la comp. A ver. Esto lo vamos a hacer con línea de punto. Listo. Entonces, si yo tengo una fuerza que no necesariamente, acá dice que sale del eje, digamos. Lo vamos a poner que salga del eje. Entonces vamos a poner este eje, se va a llamar un eje O, ponele. Eje O. Entonces, si yo tiro un R1, sería un vector posición, digamos, un vector posición a la otra que está acá, pues tendría que haber hecho más chiquitito esto. Ahí, que se va, no sé. Sí, ahí nomás. Entonces, sacamos el vector y lo clavamos acá, qué sé yo. Ocultamos este punto porque no nos interesa. Entonces, si tenemos bueno, este también podemos modificarlo para que quede un poco más asemejado al dibujo. Va, no importa, se modifica el dibujo, no importa. Entonces tengo el vector este, y yo quiero calcular, yo voy a hacer una perpendicular acá con el L, digamos. Entonces yo voy a, sí necesitaba este punto, no sé por qué no. Entonces yo lo que voy a hacer es trazar una línea donde está la fuerza, digamos. Entonces, la fuerza, vamos a quedar como un segmento cortado también, una prolongación, digamos. Ahí. Pucha. Bien. Tengo una prolongación acá. Yo quiero ver la fuerza esta que está acá, digamos. Esta fuerza, que es la fuerza esta que está acá, digamos. Si yo quiero poner esta fuerza, la vamos a hacer rojo y la vamos a hacer más gorda. Entonces, yo lo que voy a seguir la línea, esto se va a llamar línea de acción. ¿Por qué línea de acción? Porque justamente es una recta. Es una recta donde actúa justamente la fuerza. Entonces, esta recta lo vamos a hacer también en línea de punto. Así, tac. Y lo que queremos buscar acá es algo curioso. Queremos buscar la recta que sea perpendicular, que pase por el punto O, que era que está el R1 que está acá, que es el vector posición. Entonces lo que vamos a hacer acá, bueno, vamos a trazar una perpendicular que pase por esto. Esto es el efecto GeoGebra, digamos, ¿no? Pero lo que a mí me interesa solamente es esta que desde acá hasta acá. Y este chiquitito lo vamos a hacer grandote y lo vamos a hacer rojo. Lo vamos a hacer re grande para que vean.
Esto lo vamos a ocultar y listo. Y ahí vemos que es perpendicular, digamos, vemos que es perpendicular este que está acá. Como es perpendicular, tiene que ser siempre. ¿Por qué tiene que ser siempre? Y eso lo vamos a ver ahora cuando vemos el producto del brazo de palanca, eso ya lo vamos a ver y ahí vamos a dar cuenta analíticamente que es perpendicular. Este que está acá en rojo es el brazo de palanca, el L. ¿Estamos? Este rojo es el brazo de palanca, este es el R, sería el vector posición, digamos, cómo se mueve. La fuerza que está acá y todo lo que está acá en línea de punto para acá, no para acá, digamos, esto es una prolongación simplemente. Pero esto que está para acá es la línea de acción. Ahora, supongamos que yo quiero arreglar este dibujo. La fuerza esta que está acá, si yo quiero arreglarla con el R sub I, digamos, va a tener componentes, digamos. Esta fuerza va a tener componentes tanto para acá, por eso lo voy a estirar un poco más, tanto para acá como para acá. Porque es una fuerza y un vector tiene componentes. Entonces, vamos a actuar una fuerza acá y una fuerza perpendicular. No me está saliendo bien, pero no importa. Fuerza un poquito más acá, digamos. Esta fuerza que está acá, digamos, no esta fuerza, no, este vectorcito, ese vector le vamos a poner azul, digamos, qué sé yo. Este vector azul, digamos, se va a llamar fuerza IR. ¿Estamos? ¿Por qué IR? Porque sigue la trayectoria de R. ¿Estamos? Fuerza IR. Y la otra es fuerza IT, porque es, como por decir, de tangencial, digamos. Va, no es tangencial, no me puedo acordar con el nombre para que acá lo tengo. Sí, digamos que es resultante. Ah, no le decían transversal. No lo tengo acá. Bueno, la cosa es que lo más curioso de todo esto es que la que está acá no va a intervenir, digamos, en el giro de rotación. ¿Cuál es la que interviene? Es esta que está acá. O sea, es la otra, la FIT. Es en cuestión de notación, digamos, más que nada. Entonces, esta que está acá sí va a intervenir en la rotación. Esta no. ¿Por qué? Porque esta es la que va girando así, y va girando, va girando. Si yo giro, va, justo acá, este no me gira, digamos. Pero bueno, si me girase esto, todo esto que está acá se va a girar, digamos. Claro, a veces gira solamente esto. Bueno, acá tenemos diferentes posiciones, digamos, de cómo sería ¿cómo se dice? No me sale. La de la línea de acción, digamos, tenemos diferentes posiciones. La que nosotros estábamos era esta, digamos. Si nosotros queremos mover acá, tenemos que ver siempre que la línea de acción con la del torque va a ser perpendicular, digamos. Curiosamente acá se unifican, digamos. Bueno, ahí tenemos otra, digamos. Nosotros creo que habíamos quedado, no me acuerdo dónde, aquí. Lo que me interesa es todo dibujo. Volviendo al dibujo este que estaba acá ya hecho. Bueno, no sé por qué nos salteamos el choque. Tenemos que ver que el brazo de palanca es L, R, I, seno de tita. ¿Por qué seno de tita? El ángulo, yo acá no te lo puse, pero el ángulo es el que va girando, digamos. El RI es este que está acá. ¿Dónde está? No. El RI, ¿dónde está? RI, este es el RI. Y este es el brazo de palanca, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo acá un triángulo, ¿cómo puedo decirte? Rectángulo, lo que podemos verificar es lo que está acá, digamos. El RI, seno de tita. El L es este. ¿Estamos? El L es este y el RI es este. Entonces, el seno de tita, si tomamos en cuenta este ángulo, digamos, si tomamos en cuenta este ángulo, entonces yo lo que voy a decir es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo vamos a hacer con la... El seno de tita de este ángulo, digamos, vulgarmente, digamos, es el RI
este que está acá, digamos, es L sobre RI, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, y el ángulo es teta. Y hacemos un pasaje de términos solamente. El RI que estaba abajo pasa multiplicando y ya está, y me queda el L. El brazo de palanca es el RI, es decir, la posición por el seno de teta. Bueno, y en este caso, ya para el otro, digamos, bueno, la F, bueno, claro, la FI, digamos, por el coseno de teta, no afecta a la rotación, digamos, que es la que yo te estaba diciendo. Esta que está acá, no es terapia. Esta que está acá no me afecta en la rotación, pero esta sí. Estamos, este ángulo, por ser opuesto por el vértice, es este ángulo también. ¿Estamos? Entonces, yo puedo tomar el mismo ángulo y puedo tomar la misma cosa haciendo un triángulo rectángulo ahí. ¿Vamos a hacer lo mismo? Claro, ¿Vamos a hacer lo este mismo ángulo es el ángulo? mismo que este. Entonces, este vector hace de cuenta que es el mismo que este que está acá. ¿Entendés? Y entonces yo digo, bueno, esta que está acá es la fuerza que actúa justamente en la rotación. Esta no. Es decir, la del coseno que es cateto adyacente sobre hipotenusa no me va a hacer efecto. Pero sí me va a hacer efecto este, que es la de la rotación. Y eso involucra en el famoso torque ahí. El phi es el RI, es el ángulo que está entre RI y FI. ¿Quién era RI? RI era este y FI era este. Pero RI yo puedo hacer como una prolongación, digamos, y entonces el ángulo está ahí. Bueno, nosotros ya dijimos mucho, digamos, sobre eso. Entonces, sí, es tangencial, ¿ven? Me parecía que era tangencial, el otro dice transversal. Bueno, la fuerza tangencial por RI es el torque, la torsión, digamos. O bien decir RI por FI, por el seno del ángulo comprendido, es el torque. A su vez, también podemos decir que es el producto vectorial entre R y F. ¿Estamos? Utilizamos R, F, torque. Red de mano de chi. Bueno, después tenemos otra deducción, digamos. Tenemos unas ciertas fórmulas, utilizando la fuerza resultante, y nos va a quedar que el torque también es el momento inercia por la aceleración tangencial. Esto es muy importante, lo vamos a anotar. Entonces, anotemos todo lo que tenemos acá. El torque es igual a R por R, R por F, teniendo en cuenta otra cosa, el torque es un vector. No. Sí, ¿sabes por qué? Porque es un producto vectorial, y el producto vectorial Ah, es entre dos vectores. Cuidado, ajá, ajá. es un vector. El torque, dijimos también, que es igual a R por, perdón, R por, ¿dónde está? La FI, F, por el seno del ángulo comprendido. Bueno, seno de tita, digamos, no son tan tita acá. Es el seno de tita. Y a su vez, haciendo unos pasajes por ahí, digamos, el torque también se puede definir como I, el momento de inercia, por la aceleración, la aceleración, perdón, la aceleración, ay, no me sale, ¿Tangencial? la que está acá, pues, la angular, Ah, angular, aceleración angular. la angular, ¿por qué? Porque es la que está dando vuelta, digamos. Entonces, el momento de Sí. inercia por la aceleración angular. Y esto es parecido, el torque es muy parecido a la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque hace de cuenta que esto es la fuerza, hace de cuenta que esta es la masa y hace de cuenta que esta es la aceleración. Es parecida.
tiene una cierta analogía. Bueno, ahí pasamos el ejemplo a Roldana, eso lo vamos a ver más enseguida. Cálculo de momento de inercia con integrales, solamente para mencionártelo, porque no creo que te lo pidan, digamos, es un bardo más o menos. En cuerpos continuos, el momento de inercia es igual a la integral de R cuadrado diferencial de masa, entonces tenés que utilizar ciertos diferenciales, digamos, para calcular, y tenemos, por ejemplo, una barra uniforme, tenemos que hacer un par de cambios de variables, digamos, no creo que te lo pidan, digamos. Y así se deduce en realidad el momento de inercia, por ejemplo, para creo que es una barra uniforme, pero por ejemplo hay para un cilindro, para una barra metida, tenemos varios, digamos. Y esto ya pasamos a momentos cinéticos. Primero. Ninguno. Estamos bien. Bueno. Entonces, el teorema de Steiner, lo que entonces, haciendo la deducción de todo esto, digamos, te lo voy a volver a repetir, es la energía cinética de un sistema en partículas, donde es esta que está acá, un medio de I W al cuadrado, igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que este es sencillo, digamos, que era esto que está acá, digamos, porque ya desarrollado, digamos, más la energía cinética relativa, y de ahí ya me queda solamente matemáticamente hablar de el momento de inercia de este cosito es igual a m, a la masa, digamos, por la distancia, que h al cuadrado, digamos, más el i del centro de masa. Bueno, ahí teníamos el teorema de Steiner. Bueno, hacemos los calculitos que no me están muy feos. Tenemos traslación y rotación de combinado. ¿Qué pasa cuando hay una traslación? Una traslación es cuando algo se mueve, pero si yo tengo rotación es cuando algo gira, digamos. Cuando gira, siempre vamos a hablar de torque. ¿Estamos? Cuando gira, siempre hablamos de torque. Cuando hablamos de traslación, bueno, vamos a hablar de otra cosa. Entonces tenemos acá que la energía cinética igual a un medio de la masa de la velocidad al cuadrado del centro de masa más un medio de I W al cuadrado. Y este que está acá es referida a una traslación. ¿Estamos? Y esta que está acá es referido a una rotación, porque estamos hablando de velocidad angular. ¿Estamos? Bien. Bueno. Rodar sin rebalar, este es algo bonito, digamos, también. Bueno, acá está justamente bueno, pero este es con el centro de masa, digamos. Bueno, acá había una deducción por el teorema del eje paralelo, bla, 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 salía y salía de la velocidad. Rodar sin resbalar. ¿Qué pasa si yo tengo una rueda o algo que va rodando, digamos? Si el radio de la rueda es R y su velocidad angular alrededor del centro de masa, o también llamada condición de rodadura también, tenemos, bueno, acordémonos esto, que la velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Cuando hay una traslación, toda la velocidad va para allá. ¿Por qué? Porque es velocidad derecha, digamos. Pero sí, rotación va girando, 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 y ahí se vuelve lo que se llama un movimiento combinado, donde la parte de arriba es 2 veces el centro de masa, la velocidad. Para abajo, porque yo tengo una que es derecha y otro que es para abajo, va a un ángulo de 45, abajo no hay velocidad, queda nulo, digamos, y de este lado es como que hay una velocidad para adentro, digamos. Este mismo dibujito está en el libro, también pueden decirse. Trabajo y potencia de un movimiento en rotación. Acá lo que podemos observar es, después de todas unas deducciones zarpadas ahí, que la potencia, digamos, es igual al torque por la velocidad angular. ¿Estamos? Este también es importante y esta yo, bueno, si querés anotarla. También está la deducción en el libro. Y pasamos al último tema rápido, porque yo quiero ver, antes que nos vayamos, quiero ver la de las Roldanas rápido. Momento angular. La fuerza neta, ya nos acordamos, o cinético, momento angular, es la derivada de la cantidad de movimiento. Pero no solo eso, sino que el momento angular, L mayúscula, es igual a mv por r. ¿Qué es mv por r? La masa multiplicado por la velocidad, o la rapidez, mejor dicho, por el r, que es
la posición, digamos, o en radio en este caso, porque es cinético, digamos. R por W es B, y entonces nos queda también, pero MR cuadrado es I, y entonces queda que L es igual a I por W. Es decir, el momento cinético o angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Esto es respecto a un eje perpendicular al plano, que pasa por el centro. ¿Estamos? O sea, por el círculo. O bien, si hacemos más genérico, el momento de inercia, perdón, el momento cinético igual a la masa por la velocidad R perpendicular. ¿Por qué R perpendicular? Si vemos el dibujito este que está acá, podemos observar que acá tengo un punto, veo el R, tengo la masita. Si la velocidad va para acá, la prolongación de R es perpendicular. Entonces, esto es también LLMBRC. O bien tenemos acá el ejemplo este, digamos, que también es como un tipo torque, digamos. También. Es parecido, pero usando producto vectorial. Bueno, yo tengo acá esto es rapidísimo, lo vamos a ver, que el momento angular o cinético, dice, se determina sumando los ángulos, de los momentos angulares, digamos, de cada uno. Hacemos un par de deducciones, decimos que L igual a I por W, eso ya lo habíamos dejado aclarado. Bien, yo te voy a anotar acá esto, porque esto sí no se nos puede pasar, se ve feo ahí, digamos, en la foto. El momento del par externo resultante que actúa sobre un sistema es igual a la derivada respecto del tiempo del momento angular del sistema. Este es como una especie de teorema. ¿Por qué? Porque acá es lo mismo. Si el momento cinético es cero, mejor dicho, perdón, estoy diciendo macana. Si la derivada del momento cinético es cero, podemos decir que el torque, o sea, el torque justamente, si es cero, si no hay torque, el momento cinético angular es constante en un sistema de partículas. ¿Estamos? Entonces decimos, si el torque es cero, o sea, la derivada del L, digamos, del momento cinético, entonces L es constante. L es constante. Eso es muy importante. Después, bueno, ya esta deducción, bueno, es una deducción ya más formal, digamos, a partir del R por P, digamos, del L del momento de la derivada, digamos, y de ahí ya podemos obtener el R por F. Esto después, bueno, si querés después verlo el video y me consulta, no hay problema. No es más que hacer un paso algebraico de derivada y se llega a lo mismo. Después, bueno, tenemos acá un ejemplo, pero no muy dudoso si te lo piden, que es un giróscopo, que o bien del vaguito este que va girando, digamos, que uno da vuelta y va girando sobre un eje, digamos. ¿Viste esas sillas de escritorio que están en computadora? Bueno, esos van girando. Bueno, si muevo los brazos más así, ¿qué pasa? Voy así, o si muevo más acá, se me ve más, como que va más vuelta más rápido. Claro, depende cómo uno desplaza el centro de masa, digamos. Claro. Bueno, este ejemplo lo vamos a ver. No creo que no está en el libro.
No, no lo tengo en el libro. Sí. A ver. Me fijo en English. A ver. Vamos a poner CRs. Entonces, repasando el de la Roldana, igualábamos los torques, hacíamos un par de fuerza, digamos, acá, un par de fuerza, digamos, la aceleración, un par de cálculos, digamos, obteníamos la tensión y la aceleración. A veces Es cuestión de no, interpretar la fórmula y ir reemplazándola nomás. claro. Por eso Reemplazando los acá lo datos. interesante de todo esto es que tenés que reemplazar, digamos. Pero no a reemplazar a la Bartola, digamos, tenés que reemplazar teniendo en cuenta las fuerzas, digamos. Entonces, La fuerza. en este, nosotros dijimos entonces que es R por F, apunta para allá, que es torque taca. Y este que está el cable desarrollándose, ahí sí va a haber una fuerza para acá y va a haber una aceleración de tipo angular. Y bueno, y así terminamos lo de hoy, digamos.